En el año de 1945, pasado el conflicto mundial, pedí mi cambio a tierra, enviándome a Santa Rosalía, en el territorio de Baja California Sur, lugar donde había una pequeña iglesia de estructura metálica realizada por el ingeniero francés Gustave Eiffel, la cual había estado expuesta durante una exposición mundial y adquirida por el gobierno de México y armada en ese pueblo. Luego de permanecer 4 años en esa plaza, pedí mi cambio al macizo continental, enviándome a la población y bella de San Blas, Sinaloa, en el estado de Sinaloa, como telegrafista dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, lugar donde conocí a tu madre, doña Mercedes. Al año me casé con ella, ello fue en el año de 1950, yo a la edad de 29 y tu madre de 21, laborando ella como maestra en la escuela primaria de esa población. Pero quien sí participó en un conflicto armado fue tu abuelo Juan Noriega Valdivia, al ser parte de la tripulación del buque transportador de tropas y cañonero Tampico desde 1909, participando en múltiples combates como marino federal durante la Revolución de 1910, sobresaliendo el combate de 3 días, del 27 al 30 de agosto de 1913, en el puerto de Topolobampo, contra tropas constitucionalistas, hasta que en febrero de 1914, durante el Carnaval de Guaymas, se sublevaron y se cambiaron al constitucionalismo y se trajeron el barco a Topolobampo, donde participaron en el primer combate en el país entre barcos en las costas mexicanas, lo que se repitió en varias ocasiones más. Además de participar como miembro de la tripulación de este cañonero durante el primer combate aeronaval en el mundo, estando presente el general Álvaro Obregón en cubierta, con la participación significativa del capitán Sonora, tripulado por el capitán Gustavo Salinas Camiña y de su ayudante Teodoro Madariaga. El capitán del barco Tampico era el teniente Hilario Rodríguez Martínez. Y sigo la plática con comentarios vagos, pero en mi mente quedó presente la historia de mi pariente ligado a doña Leona Villar. Qué bonita historia. Muchas gracias, Arturo. ¿Nos mandaste tu ponencia por correo? ¿O? Sí, pero le hice algunos cambios, te la dejo. Ah, muy bien. Gracias. Fernando Estrada. Aquí estoy atorado, Voy a pedir disculpas. Aquí va, mira. Ahí va todo. Voy a pedir una disculpa porque en la lista que me pasaron del orden de las ponencias venían los números por acá al final. Ya te digo que me acaban de sacar Rubén Romero continúa, Oscar Cuen y Carlos Corrales. Traigo 7 libros a regalar, señores, pero aquí se la va a dar a Pico para que, bueno, no, dígame a mí, bueno, tú lo elegiste, ponedlo para acá, No, solo lo que le interese. nomás que le interese. Te consigo uno, yo no te preocupes. Bueno, señores, es un gusto verdaderamente, un placer el poder ver esta revista. Aunque nos faltan varios que los extrañemos, extrañaremos hasta que nos vayamos de aquí nosotros también. Bueno, yo llegué a Mazatlán de Rosario y luego pues quería inscribirme porque yo venía de México de los del 68 y me dijo mi mamá, pues a Mazatlán, hijo, ahí a ver qué estudias. Y me dijo, vete a estudiar para que seas el que sea encargado de algún hotel. Me dijo, bueno, pues a ver si acaso. Y sí, llegué a estudiar inglés con un profesor que se llama, es una escuelita, el profesor Lozano. Y ya vio que de qué me dedicaba, me dijo, óyeme, hazme unos niños para hacer pizzas. Fíjate, los ladrillos y entre
mes de clase por nosotros a pegar. Me llevó los ladrillos y le hice el horno al profesor Lozano. Hay un lado del seguro social, como uno vive para acá y estábamos, ahorita es un hotel muy grande que hay ahí. Y tuvo tanta aceptación del profesor Lozano que se llevó a su señora, a su hija y otros muchachos. Y el restaurante se puso muy bien. Y a nosotros, él tenía muchas amistades canadienses que iban a cenar y nos ayudó muy bien. Y el señor Lozano, pues más o menos me defendía Good Morning y todo eso poquito. No creen que ya me platicaba bonito, pues me quedaba viendo. Bueno, pero me sirvió para ir a darme de alta a un hotel. Y ya me echaron me pegaron mi revisada, me dijo, pues apenas de mozo de habitaciones no llega para más. Bueno, pues yo me cambio. Y a subir cobijas y todo lo que ustedes digan. Y las muchachas, pues, ya andaban encantadas, porque eran puras mujeres, pero terminaban como que echaban un colado de 50 sacos. Y no aguanté mucho, porque pagaban muy poco en la hotelería. Y volví al albañil, porque yo era albañil ya para esos días. Y me dice un amigo, oye Fernando, yo estoy a tu nivel, me dijo, ya me estaba en la primaria, cuando me ayudaba con las tareas. Vamos a la preparatoria Mazatlán de la Universidad de Sinaloa, aquí en Mazatlán, dice, y allí te vas a colar conmigo. Bueno, pues vamos. Y nos fuimos a una reunión en el centro del Escolar Rosales, allá en Mazatlán. Y ya se subió un compañero Villana al estado a hablar. Y que un amigo, porque queríamos traernos escuelas de Culiacán a Mazatlán. Y un amigo, cuando estábamos peleando por querer traer las escuelas de Culiacán para acá, para formar la escuela de ingeniería, de derecho, el amigo saca un pistolón, amigo, y tira unos balazos a los policías del pueblo. ¡Pum, pum, pum! Pues bien feo. Y al suelo. Y al amigo Millán, Dios fue muy grande con él, que nomás le rozó así por su cabeza un tiro. No pasó nada. Y yo agarré mis cosas y me fui para la casa, iba asustado realmente. Y me dice mi amigo todavía, amiguito, camaradita, vámonos, ya se cerró la bronca. Me dijo, ¿cómo que ya? Ya, dice, vámonos porque luego vamos. Mira, no me andes a mí arrimando la grilla, yo ya estoy harto de andar en eso. La de México todavía no la asimilo, le digo. Y venir aquí a mi tierra y lo mismo, balazos. No, bueno, me convenció, no es que poder tenía peraza, que ahí nos vamos. Y nos dice el profesor, pues vamos a invadir las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que está ahí yendo para el Lugono Michis, ahí estamos. Y nos fuimos, y a la siguiente semana nos dice el profesor Lutrilla, muchachos, agárrense cada uno de zapato, súbanselo a la cabeza y en fila india vamos a invadir el antiguo aeropuerto. Dice, ¿saben el edificio? Desde que llegué lo vi, pues no lo conocía. Así era como estaba ahí. Que la habían dejado porque ya habían inaugurado la de los patos que estaba en mi unión. No, pues era una maravilla. Y ya que nos dieron lugar, ingeniería, dijeron, vamos a trazar las instalaciones para la universidad. De ayudante nos fuimos con unos ingenieros que nos daban clases y delimitamos la propiedad de lo que es esa zona tan importante y que tanto que le ha servido a Rosario, Coinapa, San Ignacio y todo el sur. Han salido miles de profesionistas con amor a la camiseta. Y pues yo me siento muy orgulloso porque tengo muy buenos maestros que tuve, muchos que se adelantaron, otros que ya estamos en jubilaciones, pero es esa gente, muchos venían de México corriendo como yo, y nos sentimos orgullosos de haber logrado la carrera ahí
Cuando me querían ofender algunos cabrones, algunos caninos, me decían, tú estudiaste en la escuela del Quelite, ¿verdad? Me decían, ¿cómo que del Quelite? El Mazatlán, señor, dependiente de la universidad. Ahora dígame, ¿qué quiere hacer? Por eso le puse este barco, porque este barco yo lo fui a reparar a Ensenada, Baja California, porque hice un contrato de algo de millones. De Guaymas a Santa Rosalía andaba este barco. Y tenía 3 meses para terminar. Llegamos en agosto y en diciembre teníamos que entrar entregando en Guaymas a la Capitanía de Puerto. Estos barcos, quién sabe dónde iban a parar, porque tenían acetra. Pero un capitán allá me quiso echar para afuera de Ensenada. Mira, ministro, le tengo mi papel en regla, cédula profesional. Traigo mi contrato, mi fianza. Dígame qué necesita. No, nada, no supe que te habían robado. No, señor. Saqué dinero del que tenía enterrado el año Bernal y dije, no tenga miedo, le vamos a terminar su trabajo. Y terminé este trabajo. Ahí fue mi primer trabajo cuando yo salí de la escuela. Y ahora pues ya no hago ni banquetas, pero estoy, me gusta la grilla. Bueno, gracias. Fernando fue nombrado en Mazatlán ingeniero del año hace 4 años. Hace 4 años. Vamos a Le dediqué unos picos de lo que llevamos. se lo cambiamos ahorita. Muchas gracias, Fernando. Bueno, señor. Fernando, te habla. Cumplió exactamente con el tiempo. Vamos a continuar con Rubén Romero, cronista de Mazatlán, con su ponencia. Gilberto Owen Estrada, el poeta y escritor. Desterrado. Y quedan 2 ponentes, Oscar Julio Carlos Corral, y también porque estamos justo a tiempo. Sí, bueno, antes que nada, pues, buenos días, buenas tardes. Le agradezco a la crónica, especialmente aquí al maestro Jaime Félix Pico, que siempre me ha animado a estar en la crónica, y pues ahora soy parte de ella, ¿no? Y pues a mí me interesó mucho un tema que en realidad pues ha tenido mucho revuelo, tuvo mucho revuelo en años anteriores, pero se apagó, ¿sí? Es sobre el paradero de Gilberto Owen Estrada, que es un poeta de los más sobresalientes y que para Sinaloa, desgraciadamente para Sinaloa, lo lee muy poco. Quizás lo leemos nosotros, los que nos gusta la literatura, pero lo demás, hay gente que no lo reconoce, ¿no? Mi ponencia se llama Gilberto Owen Estrada, el poeta y escritor desterrado originario de Rosario, Sinaloa. Entre los poetas y escritores mexicanos, específicamente de los periodos modernista, vanguardista y contemporáneo, que oscilaron entre 1880 a 1932, Gilberto Owen Estrada representa uno de los más místicos, herméticos y metafóricos autores, pero también uno de los más brillantes porceros en el género de versos libres. Y aunque sus trabajos más reconocidos son novelas como Nube 1926, Perseo, Vencido 1948, Sinbad el Varado, escrito y firmado en Bogotá, Colombia en 1942, Libro de Ruth 1946, Línea 1930, La Llama Fría 1925 y Desvelos, y sus famosas cartas amorosas a Clemencia Otero, actriz del teatro mexicano varios años mayor que él, de la cual estuvo enamorado toda su vida.
El estilo único que imprimió a estas obras maestras de la poesía amorosa mexicana y otras más fueron suficientes para que trascendiera en la literatura universal, como uno de los poetas más imagineros del verso. Gilberto, producto de una fugaz relación entre su padre, un gambusino irlandés que vino a probar suerte al mineral de minas de Rosario, Sinaloa, de apellido Owen, y su madre Margarita Estrada, de origen indígena, nació el 13 de mayo de 1904 en el municipio de Rosario, Sinaloa, México. Su padre, por ser hijo natural, no lo reconoce. Gilberto, desde edad temprana, se sumergió en la literatura, inscribiéndose en 1919 en el Instituto Científico y Literario de Toluca. Owen llega a Toluca acompañado de su madre y su media hermana Enriqueta Guerra, cuyo viaje inició en el Rosario, Sinaloa. Y aunque no está registrado en ello, se cree que estuvo en Mazatlán por 3 meses para después emprender su viaje a Toluca, donde vivía con su tío Bardomiano Estrada, quien tuvo que fungir como su tutor y como el apoyo económico de los tres. Vivía en la calle Isabela Católica número 31, siendo este tío que lo apoyaba en todo. Cuando Gilberto ingresa al Instituto Científico y Literario en 1919 como Gilberto Estrada, pero más tarde empieza a firmar como Gilberto O. Estrada. Con el paso del tiempo se cambiaría por Gilberto Owen, y convencido de su primer apellido cambia definitivamente a Gilberto Owen. Aquí cabe señalar que la sombra del padre ausente lo persigue toda su vida, y de acuerdo con el perfil psicológico vivió perturbado de manera irremediable, y en su prosa lo transmite. En Toluca es también donde inicia su carrera de periodista en 1920, y como secretario de redacción del periódico Manchas de Tinta. Fue entre otros cargos subdirector de la Biblioteca Pública de Toluca. En 1922 es director de la revista Raza Nueva, y de este año son los primeros versos que realiza. Sin embargo, en un homenaje póstumo en 1957, el que se publica hasta ese entonces. Al inicio de su carrera literaria fue decisiva la lectura de su poema La Legión del Águila, la cual compuso en honor a Benito Juárez, misma que leyó frente al presidente de la República, Álvaro Obregón, y Plutarco Elías Calles, en la 6ª ceremonia del aniversario de la Constitución Política Mexicana. En 1923 publica La Falange, canción del alfarero, El gladiador, El madrigal, entre otros poemas con estilo modernista, ya en decadencia al estilo de Amado Nervo y de Ramón López Velarde. En 1927 participa en la revista Ulises, que dirige Salvador Novo y Javier Villarrutia, que solo edita 6 números. Después publica Desvelo, Coloras de papel, de estas canciones, Romance, En aguas del Álamo, Pájaro Pinto, Pachuca, y etc. De los poemas en prosa publica Teologías, Maravillas de la Voluntad Interior, novela y poética. Owen, inquieto y visionario, probó suerte en el Teatro Ulises, donde fue traductor de obras como Simili de Claude Roger Mars. También actuó en la obra Ligados de Eugene O'Neill, El pergamino de Charles Vildrat y El tiempo es sueño de Henry R. Lenormand. En esta última obra teatral conoció a Clemente Otero, quien más tarde se convertiría en la destinataria de las cartas más poéticas de la literatura mexicana, mismas que fueron escritas en 1928 después de que abandonara México. Clemencia Otero nunca le respondió su amor. Fue también en ese año de 1928 cuando por esta novela Como Nube, es una novela cuyo carácter imaginativo y lúdico lo convierten en una obra experimental, innovadora y perfecta por su riqueza verbal. En este mismo año publica Sombra, Viento, Alegoría e Interior. En 1930 publica Línea en los Cuadernos de Plata de Buenos Aires.
carta, viene la palabra, la obra carta, defensa del hombre, santoral, repeticiones, acrósticos, el río sintacto, alusiones y etcétera. Sin embargo, el rosarense se aleja poco a poco del modernismo e ingresa a la estética vanguardista, la cual será dominante e innovadora, ya que en estas fechas el estilo oweniano, críptico, lúdico y lírico es muy distintivo entre los géneros en que se practica. Otra de las facetas de Owen, y que es muy poco conocida, fue cuando fue comisionado por el gobierno de México al servicio conciliar, el cual inicia en Nueva York, llegando el 8 de agosto de 1928 y adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después, el 11 de octubre de 1929, pasa de Detroit, Michigan, a Cincinnati, Ohio, y en enero de 1931, ese mismo año, el 27 de julio, llega al Servicio Exterior Mexicano Perú para desempeñar como cónsul general. Ahí hace amistad con escritores peruanos como Martín Adán, José Díez Canseco, Benjamín Carrión, Luis Alberto Sánchez y Víctor Aya de la Torre, entre otros. El 11 de febrero de 1932 viajó a Ecuador a fundar un consulado mexicano. En este mismo país es denunciado y expulsado por haber facilitado la huida de Luis Alberto Sánchez y Aya de la Torre, ambos de los líderes importantes del primer partido de izquierda en América Latina, que se llamó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, deportados de Perú por el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Luego de estos acontecimientos viaja a Bogotá, Colombia, a fines de 1932, donde permanece hasta 1947, durante 15 años con una interrupción de solo 2 años. En esa época, ya superado el vanguardismo, se dedicó a escribir en forma más libre utilizando el coloquialismo, donde su poesía cobra más intensidad por su lirismo. Ahí mismo en Bogotá trabaja como articulista en los periódicos El Espectador, El Tiempo, siendo secretario de la redacción de la revista La Estampa, quien funda también una librería en 1936, la cual fracasa. Aquí Owen logra vivir y sostenerse económicamente del periodismo, sin descuidar sus reflexiones sobre el arte y la poesía. Muchos escritores cercanos a él participan como testigo de su boda con Cecilia Salazar Roldán en diciembre de 1935. En esa época surge la leyenda del poeta mexicano que casa en las selvas colombianas y contrajo matrimonio con una mujer millonaria y tiene 2 hijos, Victoria, que nace el 4 de septiembre de 1936, y Guillermo el 4 de mayo de 1938. Estos nacimientos recrean un verso: todos los días 4 son domingos, porque los Owen nacen ese día. No obstante, el matrimonio solo dura 2 años. Y mientras su vida mundana prosigue, creó textos en el periódico El Tiempo de 1933, nota autobiográfica, River Road, La semilla en la ceniza, Defensa del hombre y El infierno perdido. También poemas que integran al Perseo vencido, tales como El discurso del paralítico, Laberinto, El ciego, 3 versiones superfluas y otras más. Por respeto al tiempo, me voy a trasladar a la síntesis que la tengo aquí. Sí. Aquí está. Owen, a pesar de su inusitado talento para las letras, vivió como un lobo estepario, pues en sus entrañas es muy probable que tenía tendencias ascetas, y demostró en su fugaz pero fructífera carrera una gran calidad en producción literaria y en experiencias de vida. Fue un ser humano que vivió como un salmón, contracorriente y hacia arriba, es decir, que su impetuosa actividad mostró una nueva manera de vivir la vida, donde los viajes son una constante en su vida y es su pasión, autoflagelándose un destierro personal.
Me atrevo a comentar que la ausencia de la figura paterna fue un fantasma que lo persigue toda la vida y que su actitud errante tenía que ver con su padre. Quizás el estudio de su perfil psicológico es una rama que aún no ha sido explorada en este sentido. Aún queda mucho por escribir acerca de este extraordinario poeta y escritor sinaloense. Owen nunca persiguió con su trabajo literario ningún lucro o recompensa económica. Su objetivo es puramente cultural y educativo mediante la poesía iberoamericana de la literatura universal. Son otros los que se han beneficiado de su legado literario. Algunos contemporáneos cercanos a él criticaron su conducta personal que rayaba en lo espiritual y licencioso, en lo místico, enigmático, pero disoluto. Pero esto nunca le impidió a Owen el desarrollo de su quehacer literario y periodístico. Antes bien, lo impulsó y lo proyectó más. En Mazatlán, recientemente hemos formado un comité pro rescate de la obra de Owen, y pues nos orgullece mucho, ¿verdad?, tener a Owen como uno de los poetas y escritores más sobresalientes pues del género de los contemporáneos, ¿no? Y les voy a leer. Recientemente, y después de largas y arduas discusiones sobre la vida y obra de Gilberto Owen Estrada, el pasado 25 de enero de 1923, en el Museo de Arte de Mazatlán, adscrito al Instituto Zona Sur, se forma el Comité Pro Rescate de la Obra y Restos de Owen, donde un grupo de 5 personas, todos ellos críticos y admiradores de la obra del poeta y escritor sinaloense nacido en Rosario, están promoviendo una serie de eventos encaminados tanto al rescate de su obra literaria como de sus restos que yacen en el Panteón Holy Cross de Pensilvania, Filadelfia, en Estados Unidos. Para tal encomienda, el director del ICISO Zona Sur Mazatlán, Miguel Ángel Ramírez Jardines, facilitó las instalaciones del Museo de Arte de Mazatlán para que sirva como sede de este comité, como también para promover y exhibir los eventos. Sobre el rescate de sus restos, este comité ya estableció comunicación directa vía telefónica con los familiares en Estados Unidos, quienes están en la mejor disposición de facilitar los trámites pertinentes para que los restos de Owen retornen a su tierra natal. También se están planeando estrategias para que el gobierno mexicano, vía Relaciones Exteriores, intervenga en la repatriación de sus restos. Todo esto, esfuerzo, va con el fin de que la mayor parte de los sinaloenses conozcamos su acervo literario. Gracias. ¿Tú mandaste la ponencia por...? Sí, también lo mandé por ahí, por la crónica, correo? por correo. Ahí la tenemos. Jaime, ¿puedo hacer una observación? Sí, adelante. Muy interesante. Hace 4 o 5 años, la Crónica hizo un evento en la celebración del aniversario de la fundación de Rosario. Estuvimos presentes nosotros. Y una de las preocupaciones principales fue hacerle ver al presidente municipal la urgencia de repatriar a los restos de Owen en el estado de Pensilvania. Y segundo, hacer una colaboración de tal manera de donaciones o lo que sea, de cualquier manera, para hacerle su monumento. Estas dos cosas, la Crónica ya se lo pidió el presidente municipal como dato para este nuevo grupo. Y sobre la información general que da de Owen, efectivamente su madre y él se van a Toluca, pero él tiene 7 años. Entonces, esto lo digo por aquello de los honores o orgullos de que si somos nosotros, no somos sinaloenses. Sí. Pero de cualquier manera, consta y hay fe de que nació en el Rosario. Así es. Nada más. Sí, y también hay otro, perdón, ahorita respondiéndole al señor, ¿su nombre? Rodolfo Royas. Rodolfo Royas. Mire, se han hecho muchos esfuerzos, por eso lo comento aquí, no soy el único, hay muchísima gente detrás de esto, y por cierto, el recién fallecido exgobernador Aguilar Padilla fue uno de los impulsores en ese entonces
para la repatriación. Sin embargo, vinieron los otros periodos gubernamentales y se estancó y ya no se perdió todo eso. Incluso se dejó de nombrar a Owen por completo. Sí. Muy bien. No, pero rapidito, Sí. porque Roberto representa ya la crónica ahí para todos. Este organismo que acaban de... Nos recuesta que en ese grupo organismo que acaban de integrar, que representes a la crónica. Ah, no, sí, yo aquí soy miembro. Soy miembro del grupo y... Ah, no, con mucho gusto lo represento, ¿cómo Te no? apoyamos. De un gran personaje, cuenten con el apoyo del Norte de Sinaloa en la Comisión de Historia y Cultura para darle difusión. Yo estoy más o menos siguiéndolo también, sin saber que ya existía un patronato, pero cuenten con el apoyo. Sí, mire, hay mucha información, yo no lo leí todo, esto consta de 15 hojas y lo sinteticé. Pero hay mucho en el Archivo Nacional de México, está inscrito su nombre como de los mejores poetas de Latinoamérica. Sí, pero está empolvado todo. Ahí lo tienes. Incluso quería platicar de esto, no sabe por qué motivo, no se sabe por qué motivo. Hay varias preguntas al respecto. ¿Por qué? Porque no se sabe si fue por la Secretaría de Cultura o por el gobierno mexicano que no quiso dar a conocer su obra, porque era un rebelde, porque X, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Incluso los mismos contemporáneos de él, de su camada, Cuesta y Javier Villarrutia, pues lo tenían bloqueado, pero a él no le interesaba, él siguió, ¿sí? A ver, orden, por favor. Ya vamos a dar por concluido, solamente Padilla pidió la palabra. Es una información, mira, que cuando yo estaba haciendo la biografía de Genaro Estrada, visité el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y revisando el expediente de Genaro Estrada, me encontré un montón de fotografías y correspondencia que tenía. No sé por qué estaría allí, ¿no? A lo mejor ahí la clasificaron. Y había fotografías inéditas. Y yo se las comuniqué a Juan Esmelio de Icocur en aquel tiempo. Le dije, oye, hay fotografías que hay que rescatar, pero no hicieron caso, ¿no? Creo que todas deben estar ahí en el expediente de Genaro Estrada. ¿Por qué lo apoyaban? Sí. Estuvo apoyándolo por darle chamba en las embajadas. Sí, yo estaba en Difocur, sí lo conozco, es mi amigo. Sería bueno ir a rescatar esas imágenes. Jorge, última intervención sobre Sí. para concluir las ponencias. En el 2020, en el Día Nacional del Libro, las imprentas a nivel nacional publicaron cierta obra de Gilberto Owen, que fue a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel sí. nacional fue con el Día Nacional del Libro. Sí, sí, hay muchos que han hecho. Sí. Muy bien, muchas gracias Rubén por tu ponencia que ha despertado pues mucho interés y apoyo. Gracias, un aplauso.